antes de empezar, si tenían alguna duda, algún comentario o algo que quisieran agregar antes de empezar la clase. Yo Nick, sí, solo siempre licenciado. se va a grabar la clase. No. Sí, con gusto, ahorita la grabamos. Yo sí, licenciado, le quería comentar que nuevamente no se puede marcar asistencia en su curso. Eh, pero ¿quién me ha hablado? Disculpe. Le habla Juan Carlos Ah, Orellana. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Sí, fíjese que, mire, me estaban comentando de que como que hay que dar una autorización. Entonces, eh, fíjese que yo voy a verificar bien eso. Si gusta por el momento, voy a hacerlo de como lo hicimos la semana pasada, ¿verdad? Con el estado de chat. Entonces, no tenga pena que voy a asegurarme de que eso esté, que su asistencia sí esté comprobada, ¿verdad? Y voy a verificar esa cuestión. Muchas gracias. Pero pudieron ver ahí las diapositivas y la, y la presentación, ¿verdad? Fíjese que antes de comenzar, pues me gustaría eh, hacer un repaso de la clase anterior, ¿verdad? Para que tengamos conocimientos un tanto frescos. Entonces, por ejemplo, eh, Juan Carlos, según su idea, ¿qué podría decirme qué es economía? Eh, una idea propia. Permítame, que tengo una juicio aquí. No tenga pena. Con sus palabras, no se preocupe, no tan. Sí, para mí, economía es una ciencia que se dedica al estudio, podríamos decir, de lo que son, lo estoy diciendo con mis palabras, no literal, Claro, lo está que, bien. a lo que se refiere compras y ventas de productos. Claro, Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, claro, involucra todo ese aspecto, ¿verdad? Al final es como gestionamos, distribuimos productos, bienes y servicios limitados ante necesidades ilimitadas, ¿verdad? La propia del ser humano. Recuerdan que vimos esa definición. Sí, obviamente sí está muy relacionado. De igual manera, eh, Alexander, si fuera tan amable de indicarme em, para usted por qué la economía es una ciencia social. Gracias, licenciado. Pues buenos días. Considero que es una ciencia social porque prácticamente los sistemas actuales, ¿verdad? En los que nos movemos, las personas, la sociedad, por supuesto, pues eh, es dependiente, ¿no? Del sistema económico también que tenemos como país, como a nivel global, tanto también, ¿verdad? Pues creo yo que por eso es que es una ciencia social. Exacto, Alexander. Sí, sí, efectivamente, al final porque pues es social porque involucra el comportamiento del ser humano en ámbitos colectivos, ¿verdad? Entonces la economía, pues obviamente que regula cómo nos organizamos para proveer, ahí sí que estamos hablando de humanos, ¿verdad? Para proveernos, para crear bienes o servicios, productos, distribuirlos y consumirlos, ¿no? Entonces, definitivamente por eso es una ciencia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Y si está por ahí, Carol Uriel. Sí, la economía, decía. Ah, no, Carol, Disculpe. Ajá. no tenga pena, no tenga pena. No, si puede decirme para usted la diferencia una o dos diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía.
La microeconomía podría ser de una manera personal, ¿verdad? O un pequeño emprendimiento. O la economía familiar es pequeña, es entre el núcleo familiar. Y una macroeconomía, tal vez la del Estado, la del país, o las grandes empresas, ¿verdad? Que son hasta internacionales, multiinternacionales. Ujú. Exacto, gracias, Carlos. Sí, efectivamente, pues la macroeconomía evalúa aspectos amplios, ¿verdad? De índole global, estados, comercio exterior, y involucra mucho. Y la microeconomía, pues involucra igualmente aspectos económicos, pero dentro de ámbitos más pequeños, ¿verdad? Una familia, un núcleo familiar, una persona individual, una empresa, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias a la diferencia. Este, Lilian había levantado la mano y luego Juan Carlos. Buenos días, perdón, se me marcó, pero dando mi Ah, aporte también, yo siento que la micro y adelante. la macro lo que hace es que nosotros podamos analizar los factores y entonces llegar a una conclusión para buscar, digamos, la optimización de los recursos que se tienen para llegar a un análisis concreto, ¿verdad? Y tomar decisiones. Porque si hablamos de micro, como decía la compañera, ¿verdad? Que es algo más pequeño. Es lo que comprendo, ¿verdad? Micro es algo más pequeño, es un núcleo, es un nicho. El estudio de ese nicho, se podría decir, ¿verdad? En la demanda, la oferta, todo eso de un mini. Y ya con macro estamos hablando de internacional, siento yo, ¿verdad? Que es algo a macro, mayor. Ese es mi aporte. Gracias. Excelente, gracias, Lilian. Sí, efectivamente, como usted lo dice, así que el prefijo dice mucho, ¿verdad? Entonces, lo que engloba cada área, un nivel muy grande y un nivel más pequeño. Así que sí, muchas gracias, Lilian. Sí, Juan Carlos. Sí, licenciado. Fíjese que hablando de este tema, me voy a quedar un ratito con microeconomía por una consulta. Claro, Analizando lo que está en la plataforma, lo que usted nos sí, dejó hacer, estaba leyendo ahí de que una persona entra dentro de la microeconomía, una persona ajá, individual, o sea, yo, usted, cualquiera de los compañeros, entramos en la microeconomía por el hecho de ser consumidores. ajá. Ahora la pregunta del millón donde yo estoy metido en duda es esta. Para poder entrar dentro de la microeconomía como persona, es aquella que ya gana un sueldo, porque me pongo yo a analizar y una persona desde el momento que nace ya es consumidor de pañales y leche. Claro. Entonces, ¿se toma en cuenta a esta persona como dentro de la microeconomía por consumir únicamente o solamente se toman en cuenta aquellos que gastan su propio dinero para el consumo? Porque, o sea, yo como padre de familia, pues yo soy el que estoy gastando en eso. Pero mi hijo, por ser consumidor, ¿entra dentro de la microeconomía? Gracias, Juan Carlos. Sí, al final involucra a todas las personas, ¿verdad? Al final no involucra solo por ejemplo, a usted como usted como cabeza de familia, ¿verdad? Como padre de familia. Pues obviamente si su hijo todavía es menor de edad, usted le va a comprar como va a pagar por eso, ¿verdad? Pero obviamente que el bebé, o el hijo, su hijo estaría consumiendo. Entonces, al final involucra todas las áreas, ¿verdad? El consumo, para en general, ve que involucra también al productor del pañal, ¿verdad? Al productor, ajá, a los aspectos que nosotros evaluamos también en el momento de que, por ejemplo, usted tal vez decidió esta marca de pañal en lugar de otra porque era mejor, ¿verdad? O porque tenía un precio mejor también, ¿verdad? Entonces se involucra a la persona como consumidor, involucra al productor también, ¿verdad? Entonces yo veo que involucra diferentes diferentes aspectos, pero no se cierra solo a que, digamos, al consumidor, ¿verdad? Porque también el que produce, pues, aunque tal no lo está consumiendo, pero lo produce, ¿verdad? Y está involucrado en el ámbito económico.
Porque al final como lo vemos, ¿verdad? ¿Verdad, Juan Carlos? Eh, es aquellas decisiones que tomamos en grupos pequeños, ¿verdad? Entonces es a menor escala, tanto las decisiones de producción, distribución y consumo. Y ve que al final las empresas también están dentro de la microeconomía, ¿verdad? Porque también están involucradas ahí en esta cuestión. Y ya por otra parte, la macroeconomía sí ya involucra los mercados internacionales, ¿verdad? Todas esas cuestiones que vemos de las bolsas de valores, esos grandes contenedores, barcos enormes que trasladan mercancía desde China hasta nuestros países, por ejemplo, ¿verdad? Las, los indicadores, ¿verdad? Que obviamente la microeconomía se deriva de eso. Todo está relacionado, pero se deriva de eso. No sé si le aclaré su duda o quisiera preguntar algo más. No, ahí estamos bien. Sí, o sea, entiendo la base que me dicen, que tanto el creador de los productos o sea, el que vende y el que compra están dentro de la economía como tal, aunque sean micros o macros, ¿verdad? Porque haga depender de la cantidad como tal que se esté involucrando dentro de la compra-venta. Claro, sí ya involucra, fíjese que tal vez más que la cantidad de los aspectos que engloba, ¿verdad? Entonces sí ya, por ejemplo, la economía del Estado, este, está, se divide en varios aspectos, ¿verdad? Y que a la vez se relacionan a nuestras, por ejemplo, nuestras importaciones y exportaciones a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Ya son cuestiones de nivel macro. Exactamente. Entonces, sí, también tiene que ver cantidad, también como usted dice, ya es, obviamente se importan o exportan miles de millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces es el ámbito más que todo donde estamos desarrollando la actividad o el tipo del tema o el sujeto que estamos viendo, ¿verdad? Sería más o menos así, ¿verdad, Juan? Gracias. Sí, ¿Alguna otra gracias. duda? O si gustan, podemos comenzar con la clase del día de hoy. Gracias. Quería comentarles de que sí, es un tema ahorita bien teórico, muy teórico. No es es un poquito menos, este, eh, ¿cómo podríamos decirle? Eh, a diferencia del anterior, del curso, que había un poco más de casos y cómo relacionarlo, este es muy teórico. Entonces, cualquier duda, pues no duden en preguntarme y aquí estamos. Aquí estamos, solo si me permiten, voy a compartir. Me indican si pueden ver la pantalla, la presentación, por favor. Licenciado, no sé si me Sí, escucha. sí, Sí, Sergio, gracias por adelante. compartir. Yo le Un pedí la gusto. palabra, pero al parecer no la ha visto. Yo Perdón sí si no tengo la había visto esta hasta ahorita. duda. No, no Dígame. tenga pena, no tenga pena. Y disculpe que no ponga la cámara, licenciado, pero estoy aquí en otras actividades laborales. Pero sí No tengo se una cierta preocupe. duda con relación a la macroeconomía y la microeconomía, Así es. porque realmente las corrientes de hoy en día encauzadas a través de los países de la globalización, ¿cómo es que este fenómeno impacta a los países tercermundistas cuando les viola la esfera privada de libertad en aspectos puramente democráticos, que a través del Fondo Monetario Internacional viola ese derecho y condiciona a los países tercermundistas a los instrumentos que sean lograr de estos países? Entonces ese aspecto impacta grandemente no solo a los países del desarrollo, sino también a los países desarrollados, no solo por el aspecto de microeconomía y macroeconomía, pero realmente los que terminan pagando los platos rotos son los de baja, ahí sí que alcurnia económica que impacta la microeconomía. Pero mi pregunta va enfocada, ¿qué beneficios se obtienen entonces económicamente en la macroeconomía para los países tercermundistas que desarrollan una microeconomía, licenciado? Gracias, Sergio, muy amable. No tenga pena. Sí, tienes razón. Mire, por ejemplo, con lo primero que menciona,
Definitivamente que, por ejemplo, muy cuestionable las actuaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Porque obviamente que ellos prestan mucho dinero, pero condicionan ese préstamo a, a, a que los gobiernos deben tomar decisiones muy extremas a veces, ¿verdad? Recorte a salud pública, educación, hacer austeridad completa. Entonces, sí, así que es, es un banco al final, ¿verdad? Es que le presta a uno dinero, pero con sus condiciones y ya uno las acepta o no, ¿verdad? Eso es complicado en ese sentido. Eh, en relación a los países como el nuestro, ¿verdad? Que ya somos como vía de desarrollo, ¿verdad? Pues considero que la macroeconomía ya nos permite desarrollar, y de hecho, saben que vamos a ver eso ahorita un poquito del tema, y de hecho al final de la clase también quiero que vamos a hacer un debate de una cuestión que surgió en otras clases, por cierto. Este, eh, ya la macroeconomía nos permite em, evaluar aspectos eh, y relacionarnos con el mundo exterior en el sentido de que ya, por ejemplo, ya no es lo mismo vender nuestros productos a mercados más pequeños, ¿verdad? En mercados pequeños, por ejemplo, a otros países vecinos, ¿verdad? Que ya venderlo a países como China o Estados Unidos, la Unión Europea, o entidades como la Unión Europea, porque obviamente ellos, es posible que nos paguen más por esos servicios, por esos productos, ¿verdad? Por eso es que al final de cuentas podemos ver que el café se va el mejor café, las mejores cosas de los productos se van al extranjero, ¿verdad? Porque nos pagan más. Em, Al final de cuentas, sí que yo creo que es debatible, por ejemplo, lo que usted dice, ahora Sergio, es posible que los beneficios sean principalmente para las grandes productores, ¿verdad? Em, no es posible que no se traduzca mucho al ciudadano común, ¿verdad? Al trabajador, al asalariado común, ¿verdad? Sino que Exacto. a las personas que a los empresarios, ¿verdad? Los conglomerados, no sé si podríamos llamarlo así, hasta las cámaras empresariales, ¿verdad? Obviamente que a ellos es que más beneficia. Al final de cuentas, sí es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Que creo que es muy subjetivo, ¿verdad? Pero aquí sí que es obvio que en países como Guatemala, si no, seríamos ricos, ¿verdad? O sea, entonces es muy eh, cuestionable, puede ser cuestionable cuál es el beneficio real, ¿verdad? Al final le podrían argumentar, yo creo que, soy sincero, salen de alguna de esas, pertenecientes a alguna de esas cámaras, tal vez, bueno, no sé si hay alguien aquí que tenga una idea, pero podrían decirle, pero esa es la forma que nos permite dar trabajo, ¿verdad? Y, y ya involucra otras cosas, por ejemplo, ya es donde ya se involucra el gobierno en cuestiones del salario mínimo, de cuestiones de respeto a las condiciones de trabajo y todo, ¿verdad? Creo que en ese sentido sería, ¿verdad? No sé si tiene alguna duda o quisiera agregar algo más. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, porque yo veía, realmente le preguntaba esto porque nosotros en países de desarrollo, usted mencionaba algo importante. Por poner ejemplo, en el ámbito puramente agroindustria, Ujú. usted podrá producir el mejor producto en nuestro país, pero realmente no tiene ese acceso usted a ese mejor producto. Bien lo decía usted. Yo quiero comerme, por poner ejemplo, un melón de primera línea o de primera clase. Yo nunca lo voy a encontrar en el mercado porque no voy a tener la capacidad de pagar lo que en el extranjero le pagan por ese melón a alguien. Acá voy a comer el Efectivamente. pozol que dejan las cosechas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo como en ese subdesarrollo y vamos a obtener lo último, que es lo mejor nuestro. No sé si me voy a entender con eso, pero realmente Sí, veo esa injusticia, aparte que nosotros tenemos mejores cosas que otros países, pero realmente no las disfrutamos ni las gozamos por el simple hecho que no las podemos pagar. Entonces ahí es donde viene, impacta la microeconomía nuestra, que a través de la globalización se hacen cada día más pequeños, ¿verdad? Sin opción a poder hacer que en su momento seamos pujantes. Si bien es cierto que se hablaba de una integración centroamericana para poder competir en el mercado a través de libre comercio, pero eso va a ser muy imposible. Que nosotros mismos somos enfocados a no dejarnos gobernar
y a nadie nos gusta que nos gobiernen, y máxime cuando hay dualidad de mando, de intereses profesionales y políticos que se manejan en el gobierno. Entonces ningún país está salvo, creo que permita que otro lo gobierne y pueda integrarse a otro con una línea de comunicación de directrices económicas para que estas se observen en un conjunto muy difícil, ¿verdad? Es cierto, Sergio. Sí, efectivamente, como usted dice, sí, las compañías exportadoras de melón, como usted dice, van a ir a buscar a quién le paga más, ¿verdad? Es básico. O sea, al final es algo muy básico de la economía, Exacto. ¿verdad? ¿Quién me paga más por lo mismo? Efectivamente, y sí que nosotros pues no tenemos, no gozamos de un producto, de los que están aquí, los que se quedan aquí ya no son los de mejor calidad como tal, ¿verdad? Y sí, muchas gracias, Sergio, y por su aporte. Igual, vamos a, Lourdes se había levantado la mano y luego María. Gracias, licenciado. Gracias, Sergio. Estará por ahí Lourdes. Lourdes. Había levantado la mano usted. Sí, era para hablar con lo Bien. de que estaba hablando Sergio y sí tiene razón. Luego esos productos vuelven a entrar al mercado guatemalteco envasados en por la compañía que los compró fuera, pero Es posible. ya más caros, ¿verdad? Eso lo vemos en el mercado, porque yo me recuerdo que visitaba las fincas donde se produce la mora en Ujú. Tecpan y sí le daban a uno chance de ir a cortar en cierta parte, ¿verdad? Otra parte está reservada para el envío hacia el exterior y luego volvías a comprar la misma mora, pero que entraba del otro lado, entonces ya viene con dos, tres veces el valor normal que se hubiese pagado acá en la economía. Es cierto, sí, gracias, Lourdes. Sí, efectivamente, mire, alguna vez yo también he tenido esa oportunidad. Me acuerdo que con, con una toalla, creo que era, y fue curioso porque era una toalla de muy buena calidad que alguien había traído de Cabal. Estados Unidos, un familiar, ajá. Y, y cuando vimos decía Made in Guatemala, ¿verdad? Y ese era un producto muy bueno y era, como era regalo, pues no lo compramos y todo, pero sí era más caro, ¿verdad? Entonces al final regresó, pero este, porque alguien lo trajo, pero sí, generalmente la gente allá, los productores vendían todo al extranjero, ¿verdad? Entonces, efectivamente sí es otra dinámica que sucede, ¿verdad? Igual, María. Gracias, Lick. Yo quería dar es una idea que yo tengo con respecto a lo que acaban de platicar los compañeros, Claro, que considero está relacionado. Muchas cuestiones de que los productos van y vienen, eh, se van con un nombre, regresan con otro, es básicamente por lo mismo de la oferta y la demanda. En este caso, el- la oferta de Guatemala de mano barata era muy atractivo al mercado externo. Y cuando regresa, ya viene con una marca. Entonces el mercado de Guatemala reacciona porque está con una marca, pues, no sabiendo o no siendo conscientes de que ese producto es de nosotros originalmente. Pero quien lo manda somos nosotros, porque nosotros que somos la demanda, los que solicitamos o los que queremos el producto, estamos con la idea de que si tiene el nombre X es mejor, cuando efectivamente, María. en realidad lo que estamos haciendo es repagándolo para Sí, enviarlo, para regresarlo y para comprarlo. Eh, yo no quiero hacer de menos nada, pero entiendo que así es como nos manejamos a nivel global. Ahora las cuestiones, muchas son hechas en India, en China, pero el simple hecho de que ya le ponen una marca bonita, un logo X, entonces ya la demanda cambia y queremos este logo. No porque diga India no funciona, no me va a gustar, o me van a decir, uy, está comprando cosas baratas, pero se están dejando llevar, pienso yo,
por la marca, no por la calidad. Exacto, María. Sí, tiene razón, es un fenómeno también común, ¿verdad? Al final los países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues exportamos las materias primas, ¿verdad? En todo caso, ya las empresas, las multinacionales del mundo elaboran los productos y a veces esos ya regresan a nosotros, ¿verdad? O como ejemplo, La verdad que es que tal no lo vez no, aprovechamos, ¿cómo dice? que no lo aprovechamos realmente. Exacto, no lo Nosotros mismos aprovechamos nos porque, desvaloramos. ajá, en lugar de, de, de producirlo aquí, ¿verdad? O sea, lo enviamos para que alguien lo produzca y luego esas empresas nos venden a nosotros el producto, pues, carísimo, Ya ¿verdad? inflado, ya Ujú, inflado. exacto. O como un ejemplo tal vez ya no es tan común ahora, pero, por ejemplo, algo como el chocolate tan simple, ¿verdad? Que nosotros, el cacao, pues aquí, ven que el cacao era desde los tiempos de los mayas, ¿verdad? Y cómo el cacao ha sido exportado a Europa, Suiza, Bélgica, y cómo de un producto que es local, ellos hicieron un chocolate que es de los mejores del mundo, ¿verdad? Que cuando ya lo compramos aquí viene carísimo. En lugar de nosotros producir ese chocolate caro y venderlo al mundo. Entonces creo que es un poco complicado las formas en que sí, así que el desarrollo este, de la economía ha diferido, ahí sí que por políticas y sucesos, ¿verdad? Que de hecho, este, ahorita, miren qué bueno que gracias por plantear todas esas dudas, porque tiene mucho que ver ahorita con lo que vamos a ver y con lo que les decía al final, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos a, a empezar con es la segunda parte de la unidad uno de la, de la economía, de la unidad uno de la naturaleza de la economía. Ok. Vamos a ver. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Y si gustan, empezamos. Pues el subtema de ahorita es la economía como actividad y teoría. Empezamos como actividad práctica. Es una práctica, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que son las acciones diarias de individuos, empresas y gobiernos para gestionar la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Al final es producir, distribuir y consumir estos mismos. Se traducen, por ejemplo, en la agricultura, en la industria, el comercio, la inversión, consumo, fijación de precios. Entonces, la palabra clave aquí es acciones, ¿verdad? Entonces, es una actividad, pues es una acción. Esa es la, la, la- el componente clave de este asunto. En, pues la economía como una práctica es una acción económica, ¿verdad? Y que implica, por ejemplo, toma de decisiones, implica la administración de recursos escasos en la vida cotidiana, que básicamente es la esencia de la economía, ¿verdad? Gestión del hogar, decisiones de compra de empresas, política económica, eh, está relacionado en el sentido de que el gobierno aplica teorías para mejorar los resultados del mercado utilizando políticas fiscales, monetarias y cambiarias. De igual manera, en gestión y producción se refiere a la práctica de producir, intercambiar y consumir bienes y servicios. Entonces, como podemos ver aquí, el común denominador es una acción, ¿verdad? Es una acción, las acciones que tomamos dentro del ámbito de la economía. Ahora bien, esas acciones se derivan de algo. Eh, y el siguiente punto sería la economía como teoría o una ciencia. Y este se refiere a que mediante modelos y leyes se busca explicar y predecir los fenómenos económicos, desde la administración doméstica, un punto microeconómico, hasta el comercio global, perdón, un punto macroeconómico, analizando el comportamiento humano frente a la escasez y la toma de decisiones. En ese sentido, pues los teóricos de la economía, los conocedores del tema, obviamente los doctos, como se puede llamar también, buscan describir y explicar los fenómenos económicos creando modelos simplificados, leyes y ecuaciones para entender cómo funciona el mundo.
¿verdad? Para ello utilizan herramientas de análisis, la cual se divide principalmente en la microeconomía, que es como lo hemos visto, ¿verdad? Estudia decisiones de individuos y empresas en puntos, en escala baja sería, ¿verdad? Y la macroeconomía analiza indicadores globales como el PIB, la inflación y el desempleo. Ya el punto más grande, ¿verdad? Un punto macro. A la vez, pues tiene su objetivo en proporcionar un mapa o rutas, ¿verdad? Para navegar decisiones y predecir comportamientos. Entonces, eh, podemos deducir de que primero, eh, creamos modelos, creamos teorías que luego nos permiten, nos permiten tomar decisiones y acciones, ¿verdad? Ya es la práctica, apropiadas para el desarrollo correcto de la economía como tal, ¿verdad? Entonces, una depende de otra, ¿verdad? Primero empezamos con la formulación de, de teorías, ¿verdad? Que luego podemos aplicar y que obviamente tienen el objeto de hacerlo correctamente, ¿verdad? De tomar las mejores decisiones. Como vimos anteriormente, pues, ¿verdad? Tenemos que formular teorías y eso involucra ya aspectos ya de procesos ya formales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos la metodología de la economía, la cual se refiere al estudio de la forma en la cual los economistas investigan, analizan y construyen teorías sobre fenómenos económicos, combinando observación, lógica deductiva e inductiva, y el uso de modelos matemáticos y computacionales para explicar la asignación de recursos escasos, que como vimos previamente, pues es la materia de la economía, ¿verdad? Cómo gestionar, administrar bienes, servicios, eh, productos escasos ante necesidades ilimitadas, como las necesidades propias del ser humano. Entonces, ya en la metodología de la economía ya aplicamos el método científico para el desarrollo de estas teorías. Componentes. 1. Observación y problema. Se inicia con la observación de hechos económicos, producción, consumo, precios, para entender la toma de decisiones de recursos limitados, ¿verdad? Métodos de razonamiento número 2. Deducción de lo general a lo particular. Por ejemplo, de una teoría sobre consumo a un caso específico sobre consumo. Inducción de lo particular a lo general. En este caso, pues hay que observar comportamientos y buscar patrones. La metodología de la economía. Componentes. Siempre en los componentes. Formulación, número 3, formulación de hipótesis y modelos. Se crean explicaciones simplificadas, modelos y predicciones, como la ley de la demanda. A menor precio, mayor demanda. Número 4, verificación empírica. Las hipótesis se contrastan con datos reales. Si fallan, se reformulan. Obviamente, después de estos métodos previos, se llega a una hipótesis que al final son supuestos, ¿verdad? Que obviamente después deben comprobarse y deben ser contrastados con datos reales. En el caso que fallen, pues hay que reformularlas, ¿verdad? Esa es la clave. En caso no fallen, pues ya no tenemos el siguiente ejemplo. Número 5, teorías y leyes. Las hipótesis verificadas se convierten en teorías y principios, pero como ciencia social, sus leyes son probabilísticas y contextuales, no universales. Entonces, en el caso eh, de estas teorías y principios en ciencias como la economía, por ejemplo, eh, y al ser una ciencia social, pues sus leyes son probabilísticas, o sea, de probabilidades, ¿verdad? Puestos
clave, los principios. Componentes. Siempre en el tema de los componentes. 6 supuestos clave principios. Tenemos la racionalidad. Los individuos toman decisiones buscando maximizar su utilidad. Otro principio llamado ceteris paribus, en el cual se asume que todo lo demás permanece constante para aislar el efecto de una variable. Y el costo de oportunidad, que significa que toda decisión implica renunciar a la mejor alternativa. De igual manera, tenemos el número 7, las herramientas modernas. Por ejemplo, la matemática, que es esencial para la teoría de aplicación rigurosa. Obviamente tenemos eh, estas teorías que se formulan con datos, ¿verdad? Y es donde entra datos numéricos, donde entra la matemática, ¿verdad? Que es una ciencia pues exacta y fundamental para el desarrollo de esas teorías, ¿verdad? De igual manera tenemos la simulación computacional, y la cual es clave para estudiar sistemas complejos y probar modelos matemáticos. Eh, Creo que ese es un ámbito un poco muy, bueno, lo dice la herramienta, es muy moderna. Al final las computadoras ya tienen más, alrededor de la década del 80, ¿verdad? De que empezaron a surgir y pues obviamente que ha evolucionado mucho el uso de ellas y a través de ellas pues hay programas donde crean algoritmos y crean patrones y modelos, ¿no? Con ingreso de datos, ¿no? Y muy exactos. Entonces, definitivamente que es una herramienta muy fundamental. Definitivamente que es muy diferente a cómo se hacía anteriormente, ¿verdad? Entonces, para resumir este punto, pues utilizamos el método científico, que es un proceso de formulación de conocimientos ya eh, eh, eficaz y eficiente, ¿no? Detallado, y lo que nos lleva a formular teorías y modelos eh, eh, que predicen patrones generalmente, ¿verdad? Y ayudan a explicar otros y que ya basado en eso, pues ya nos permite tomar decisiones en, en el sentido de decisiones acertadas para este, cumplir los objetivos primordiales, ¿verdad? Que tiene una ciencia como la economía. Y de igual manera hay ciencias que nos ayudan en ese sentido, pues obviamente como tenemos la matemática, muy importante, ¿verdad? Estudia cantidades, magnitudes, formas, patrones y relaciones, utilizando la lógica para analizar y describir el mundo. Como les mencioné previamente, pues es fundamental la matemática en la economía, pues lo que se trata de números, ¿verdad? Y la matemática es la ciencia por excelencia. De igual manera tenemos la estadística, que es una herramienta matemática y sirve para modelar en niveles micros o macros, predecir en econometría y analizar datos PIB o el PIB, tipo PIB e inflación. También es fundamental en el momento de desarrollar modelos, ¿verdad? Tenemos la historia, la cual proporciona el contexto de los fenómenos económicos a lo largo del tiempo, capitalismo, industrialización. En ese sentido, creo que es muy importante, puesto que nos ayuda a comprender eh, a puntos muy importantes como el que mencionamos en la discusión previa, ¿verdad? Cómo es que nosotros, como Guatemala, no hemos podido aprovechar los recursos que tenemos, sino los vendemos y alguien más los aprovecha, ¿verdad? Al final creo que eso tiene un contexto histórico desde los tiempos de la colonia, y es que ya estudiando ya nos da una idea del porqué de las cosas, ¿verdad? Y por qué la economía es como tal ahorita. De igual manera, hay fenómenos un poco más complejos como el capitalismo, la industrialización
Eh, por ejemplo, en relación al capitalismo, vemos como en el contexto de la Guerra Fría, a las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces, ¿verdad? Este, tenían pues una capitalista una economía capitalista y una economía comunista, y se puede llamar de cierta forma, socialista también, ¿verdad? Entonces, y ya como lo que pasó en esa época, pues determina lo que pasa ahora, entonces sí es muy fundamental. De igual manera, la industrialización, em, la industrialización, que por ejemplo es un fenómeno que empezó en Inglaterra, con la revolución industrial alrededor de los años 1800, este, y pues ya nos permite entender al final cómo las potencias europeas pudieron desarrollarse. Bueno, ya tenían cierto desarrollo, cierta ventaja sobre el resto de las civilizaciones de ese entonces, con ciertas excepciones. Pero como este proceso les ayudó a generar máquinas, que les ayudó en sus conquistas, y todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, es una ciencia muy importante de igual manera. En relación a la sociología, obviamente que la economía, al ser una ciencia social, estudia estudia las relaciones sociales y el comportamiento humano en grupos, crucial para entender el consumo y la producción. Entonces, definitivamente la economía pues, se desarrolla en un ámbito social, ámbito colectivo, ¿verdad? Generalmente. Y entonces la sociología pues estudia esos comportamientos del ser humano principalmente en estos ámbitos, en sociedades, ámbitos colectivos en general. De igual manera tenemos el derecho. El derecho pues son las normas jurídicas aplicables a la economía. Obviamente muy importante, ¿verdad? Prácticamente todo el ámbito social, político de un país está regulado por el derecho. En el ámbito económico, todos los ámbitos que podamos imaginar. Y obviamente, por ejemplo, una norma jurídica en relación a la economía, ¿verdad? El Código Mercantil. eh, es una ley aprobada por el Congreso de la República que contiene normas jurídicas que aplican a cuestiones mercantiles que está relacionada a la economía, obviamente. Entonces también hay una relación muy importante de estas ramas. En relación a la filosofía, pues es un aspecto un poco más profundo. Aborda los fundamentos de la elección, el valor y el deber ser en la economía. Por ejemplo, el libre mercado y la justicia social, ¿verdad? Es un poco más, ya es algo muy filosófico, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos la psicología, la cual estudia las motivaciones individuales, decisiones y reacciones ante oportunidades o dificultades económicas. En este sentido, ya es un estudio más subjetivo, ¿verdad? Ya es algo más propio de la persona. Eh, Podríamos ejemplificarlo como por qué ante una situación, la pérdida de un trabajo que motiva, eso ya motiva, por ejemplo, a consumir diferentes productos de menor valor, o hacer ajustes, ¿verdad? Entonces, eso es un tema también importante. De igual manera, tenemos la informática y que es una herramienta moderna para procesar grandes volúmenes de datos económicos. En ese sentido, obviamente, como lo mencionamos previamente, pues la tecnología es un pilar fundamental de todos los ámbitos de la vida ahora, no digamos el económico. Pues la generación de estos modelos y teorías que vimos, pues conllevan datos, ¿verdad? Datos de todo tipo y obviamente se hacen ya en computadores, así, ¿verdad? Y se almacenan en sistemas informáticos también, ¿verdad? Entonces sí, también es muy importante. Obviamente que es muy diferente ahora, por ejemplo, cómo la tecnología ha ayudado a la economía en estos últimos años, a como era, por ejemplo, antes, ¿verdad? Como cuando les mencionaba el caso de la revolución industrial en Inglaterra. Realmente no, en ese entonces era más teoría, ¿verdad?
elaborada por los humanos en ese sentido. Entonces sí es muy fundamental. Luego tenemos la política, la cual es el arte y la ciencia de gobernar y organizar la convivencia humana, abarcando la toma de decisiones, la distribución del poder y los recursos en una sociedad. Analizan la influencia del Estado al dictar grandes directrices en materia económica. En este caso, también muy importante, ¿verdad? Yo creo que la política es de las que más influye porque como es de toma de decisiones y eso depende de la persona que esté a cargo, ¿no? O las personas que estén a cargo. Y entonces ya, dependiendo de sus ideales, sus ideologías, sus ideas o conocimientos, ya son, pues ya dictarán las decisiones que según ellos estiman que son pertinentes, ¿verdad? Y que obviamente cambian dependiendo eso. Entonces, obviamente una política económica en un país como un país capitalista o como, bueno, por ejemplo, sin ir tan lejos de Estados Unidos, ¿verdad? Es diferente a una política económica en un país como China, que es un país comunista, pero de economía capitalista, ¿verdad? Que es una gran contradicción, pero a pesar de que es una economía capitalista, su política económica varía, ¿verdad? Entonces, porque las decisiones hechas por sus gobernantes varían dependiendo sus ideas y ideas políticas o ideologías. De igual manera, tenemos la geografía, la cual ubica recursos, mercados y patrones de producción a nivel espacial. Por ejemplo, es muy diferente la economía de un país del Medio Oriente, productor de petróleo, a un país como el nuestro, aquí en Latinoamérica. Nuestro país, nuestra economía, pues básicamente siempre se ha basado es una economía agrícola, que ya pues se ha industrializado de cierta forma, obviamente. Pues es muy diferente a la de una economía como la de ellos, ¿verdad? Que depende 100% del petróleo y que pues han tenido la bendición, suerte, no sé cómo llamar, de estar en un territorio que tiene eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí que eso está involucrado también. De igual manera, eh, por ejemplo, un caso muy importante relacionado a esas dos últimas ciencias, Venezuela, por ejemplo. Venezuela, pues, es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿verdad? Más que incluso que estos países de Medio Oriente, que Arabia Saudita, por ejemplo, que es, creo que el que más tiene en Medio Oriente y el más rico. O ya las potencias que también tienen, ¿verdad? Canadá, Estados Unidos y Rusia. Pues Venezuela es el que más tiene, pero a pesar de eso, pues es un país empobrecido, donde ha sufrido migraciones, inestabilidad. ¿Por qué? Porque las decisiones de sus políticos no han sido buenas, ¿verdad? Entonces, igual tienen esas, esa suerte, esa bendición de estar en un territorio lleno de petróleo, pero que por las malas decisiones de sus gobernantes no ha pasado nada más que declive, ¿verdad? Entonces, es un importante tema a analizar. De igual manera, pues será importante, por ejemplo, cómo va a cambiar en este caso. Por ejemplo, vieron lo que pasó allí a inicio de año. Entonces, es importante ver cómo evolucionará, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender de mejor forma. Ya como última parte de la unidad tenemos el objeto de la economía. ¿A qué se refiere? Se refiere que se centra en gestionar la escasez de bienes, productos, servicios, para mejorar el bienestar, abarcando desde las decisiones individuales hasta las políticas gubernamentales, siempre bajo la premisa de recursos limitados y necesidades crecientes, ¿verdad? Ese es el objeto de la economía. De igual manera, pues refiere al estudio de cómo las sociedades administran recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, analizando la producción, eh, distribución e intercambio de bienes y servicios, la conducta humana ante la escasez y las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir.
De igual manera, pues la economía tiene ciertos componentes clave. Eh, tenemos la escasez de recursos, ¿verdad? Eh, el objeto de la economía tiene componentes clave, perdón, escasez de recursos, que por ejemplo la tierra, el trabajo y capital, y la tecnología son limitados frente a deseos ilimitados. La conducta humana, cómo individuos y sociedades toman decisiones ante la escasez, ¿verdad? La asignación de recursos determina qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Y que tiene como fin el bienestar material, ¿verdad? Que es la obtención y uso de bienes y servicios para el bienestar. En ese sentido, pues podemos deducir de que ese es el fin principal. Y ya, por ejemplo, a un nivel un poco más amplio, podríamos establecer que, por ejemplo, en la Constitución Política de la República, está establecido de que el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Y obviamente esto se produce al tener necesidades, a tener nuestras necesidades satisfechas, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues obteniendo bienes y servicios que nos ayuden a eso. Entonces va así de la mano, ¿verdad? Entonces, y ya obteniendo esto, pues se obtiene ese bien común que, que se menciona, ¿verdad? Siempre en el objeto de la economía, áreas y objetos de estudio. Tenemos la microeconomía, que como lo vimos, es una decisión individual, son decisiones individuales y de empresas, eh, como una familia decide comprar alimentos en lugar de ropa, o la estrategia de precios de una empresa tecnológica para lanzar un nuevo producto. Obviamente esta empresa, cuando haga esa acción, pues habrá analizado eh, eh, si hay un producto que tenga similares características, si puede ser mejor o no, y ya, pues ya con eso ya decía hacer su estrategia, ¿verdad? Ya en un punto macroeconómico, como lo vimos previamente, pues es la economía en su conjunto, el estudio del Producto Interno Bruto de un país, por ejemplo, ¿verdad? Como lo vimos en el debate inicial, ¿verdad? Que preguntaba eh, aquí nuestro compañero. De igual manera, la política monetaria del Banco Central para reducir el desempleo. También un punto importante que ver. De igual manera, la economía internacional, por ejemplo, los efectos de los aranceles en la importación de automóviles, o el impacto de la inversión extranjera en un país. Eh, en el primero de estos casos, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver, o esta semana yo pude ver que el gobierno estadounidense, bueno, el presidente de Estados Unidos lanzó una amenaza o advertencia, si pudiéramos llamarlo así, a Canadá, el primer ministro de Canadá, con la imposición de 100% de tarifas de los productos, ¿verdad? Si Canadá hacía un acuerdo comercial con China. Eh, entonces, pues ya imagínense, haya un 100% de aranceles a productos, sí, ya es algo muy serio. Entonces, especialmente en una situación eh, de, de exportaciones, ¿verdad? Entonces, sí que es algo que influye. En el sentido de este caso, pues la idea de, del, del gobierno estadounidense es que si hubiera un acuerdo comercial entre China y Canadá, pues probablemente China lo que enviaría serían muchos sus carros, ¿verdad? Sus EV, como les dicen ahora, los vehículos eléctricos que, pues, si algo han hecho los chinos es desarrollar su industria, porque definitivamente que ahora son muy buenos, llegarían a- al mercado canadiense, y ya que Canadá, Estados Unidos y México tienen un acuerdo comercial, como un tratado de libre comercio, ¿verdad? Entonces, al final estos carros llegarían al mercado estadounidense y obviamente que les afectaría porque son carros mucho más baratos
al ser eléctricos, pues ya no consumen tanto combustible y obviamente que afectaría su, sus empresas automovilísticas, ¿verdad? Como la Ford y Chevrolet. Y que obviamente no concuerda con el principio proteccionista del gobierno estadounidense actual, ¿verdad? Que si ustedes han tenido la oportunidad de ver, ellos siempre dicen ellos primero, ¿verdad? Ellos primero. Entonces, al final, eh, es un tema como relacionado a este asunto, ¿verdad? Y obviamente que, por ejemplo, el impacto de la inversión extranjera en un país es fundamental, ¿no? Países como el nuestro que tenemos industrias poco desarrolladas, obviamente si viene una multinacional de otro país desarrollado y invierte aquí, es bueno para nuestra economía, ¿no? Eh, crea empleos, es un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, es un tema también importante tomar. Y para terminar, este, tenemos finanzas y comportamiento. En este caso, pues tenemos la decisión de un individuo de invertir en la bolsa o ahorrar en un banco, o ahorrar en un banco, perdón. Em, bueno, igual creo que ahora eh, también se invierte de otras formas, ¿verdad? Como que poder invertir en un bono del tesoro o en las criptomonedas, que ahora creo que es algo que está en auge y común. Y ya pues la decisión de esa persona, ¿verdad? Y también pues el análisis de la oferta y la demanda de un bien en el mercado. Eh, en ese sentido, pues, como lo vimos previamente, ¿verdad? Esta empresa que busca lanzar un producto tecnológico, pues se evaluará y se realizará estudios y analizará el mercado como tal para determinar, bueno, cuánto producto pueden empezar vendiendo y si es de buena calidad, pues, obviamente que, y hay poca demanda, pues el producto se incrementará su valor, ¿verdad? Entonces, en resumen, estas son básicamente las áreas eh, y objeto del estudio de la, de la economía. Creo que con esto concluiríamos la clase, la clase del día de hoy. No sé si el contenido al menos, no sé